Hola, ¿has escuchado hablar sobre lo que son y cómo se producen las anoxemias por sumersión? Me llamo Luis Francisco Manrique Orellana y adelante te lo vamos a explicar. Anoxemia por sumersión es un trastorno patológico cuya muerte se produce como consecuencia de la introducción de un líquido, generalmente va a ser agua, en las vías respiratorias, en donde este fluido sustituye el aire de los pulmones al ingresar a través de la boca o la nariz. Todas las sustancias en sí semilíquidas o de mayor densidad que penetran no se va a incluir en este tipo de anoxemias. Vamos a tener diferentes tipos de sumersión. La principal clasificación va a ser completa e incompleta. La completa va a ser caracterizada porque la totalidad del cuerpo va a estar dentro del medio líquido y la incompleta solo una parte del cuerpo, debido a que esta solo va a incluir los orificios respiratorios o solo estos últimos que se encuentran dentro del líquido. Bien, se clasifica por medio de los mecanismos productores de la muerte y en el tiempo que ésta se presenta, en individuos que fallecen como consecuencia directa de este mecanismo, inmediatamente o poco después de la sumersión de los individuos debido a trastornos patológicos producidos durante el evento fallecen luego. Tenemos a la primaria. Esta se va a producir cuando la muerte ocurre como consecuencia directa de inmediato o poco tiempo después de la sumersión. Secundaria, cuando la muerte va a ocurrir como resultado directo por tiempo posterior al trastorno patológico relacionado a la aparición de un signo de estrés respiratorio, lo cual va a ocurrir entre 15 minutos y 72 horas posteriormente a la inmersión. Sumersión en agua dulce. En estos casos, la introducción de líquido hipotónico a los espacios alveolares permite su paso a través de la membrana alveolo-capilar, produciendo hipervolemia con hemodilución, hipopotasemia e hiponatremia. Sumersión en agua salada. Al ser ese tipo de esta agua hipertónica en relación con la sangre, va a facilitar el paso del líquido capilar a través de la membrana, ocasionando hipovolemia, hemoconcentración e hipernatremia. Etiología médico-legal de la sumersión. Esta va a ser de algunos tipos, entre las cuales encontramos a la accidental. Esta va a ser la forma etiológica más frecuente y va a ocurrir en niños o en adultos. Es más frecuente en niños, siendo esta la segunda causa de muerte accidental, siendo precedida por accidentes automovilísticos. En relación con el sexo, tanto en adultos como en menores, tiene una relación de 3:1 con predominio de varones. Se va a relacionar directamente con caídas imprevistas o acciones influenciales durante el estadio en el agua. Va a ser más común en primavera y en verano, y el consumo del alcohol va a ser un factor importante en las muertes accidentales de este tipo. Variante suicidio. Este variante va a ser la segunda frecuencia, por mucho inferior a la accidental. Es mucho más frecuente en mujeres que en los hombres y generalmente se usan medios para asegurar el hundimiento del individuo a través del contrapeso, ataduras o entre otros. En tanto el homicida tenemos que este tipo va a ser excepcional debido a que es muy común en maneras criminales relacionadas con el infanticidio. Fisiopatología de la muerte por sumersión. Van a existir algunos tipos, entre las cuales tenemos a la más frecuente, que va a ser por anoxia anóxica. Va a ser resultado como consecuencia directa con privación de oxígeno al ser sustituido por el agua. La anoxia encefálica va a ser la causa de la misma y la muerte va a ser en pocos minutos. La otra va a ser por alteraciones de fluidos o electrolitos, que va a ser de dos tipos, por agua dulce y por agua salada. En tanto, el agua dulce va a ser debido a su hipotonicidad debido a la relación con el plasma. Al llegar el agua a los alvéolos, va a aumentar la transferencia de líquidos a través de la membrana alveolo-capilar hacia la circulación. Esto va a conducir a hipervolemia con hemodilución. El plasma se va a tornar hipotónico, existiendo hemólisis y alteración electrolítica importante caracterizada ya sea por hiponatremia e hiperpotasemia, lo cual va a contribuir a fibrilación ventricular e insuficiencia cardíaca.
por sí mismo se va a producir la muerte de forma rápida. En tanto, el agua salada va a ser hipertónica en relación con la sangre. Va a existir un paso de plasma sanguíneo hacia las cámaras alveolares a través de la membrana alveolo-capilar. Esto último va a provocar hipovolemia con hemoconcentración. En forma simultánea se va a producir el líquido plasmático, el cual se va a transportar hacia los alvéolos. Los electrolíticos son conducidos en forma inversa hacia la circulación y así se produce la hiponatremia importante que va a conllevar a fallo cardíaco no relacionado con fibrilación ventricular y la muerte. Y por último, por inhibición refleja debido a estimulaciones vagal violenta original por el contacto a las vías respiratorias superiores con agua fría o incluso por un estímulo doloroso. Puede haber inhibición refleja que va a conducir a un paro cardíaco y la muerte. Van a existir algunas fases de sumersión, las cuales van a ser 5. La primera va a ser la fase de sorpresa, en donde va a existir una inspiración. La segunda, también llamada fase de apnea, en el principio esta va a ser voluntaria y después va a ser interrumpida por movimientos respiratorios. La tercera, o fase de disnea respiratoria, se caracteriza por una expulsión de aire, inspiración con penetración de líquido, iniciación de pérdida de la concentración. La cuarta, o fase de pausa respiratoria o muerte aparente, aquí van a estar los movimientos respiratorios y va a existir una reflexia y una midrasis. Y la última, la fase terminal, en donde la pausa respiratoria preterminal a la que sigue un movimiento inspiratorio profundo con entrada de líquido abundante y posteriormente la muerte. Las alteraciones orgánicas durante la sumersión van a depender de la fisiopatología sucedida. La misma va a afectar algunos órganos, entre los cuales tenemos al pulmón. Como consecuencia inminente va a ser la hipoxia, acidosis y la hipercapnia. En tanto, al encéfalo tenemos que el daño se va a producir por hipoxia e hipertensión intracraneal con la consiguiente muerte neuronal, en donde la inmersión en agua a bajas temperaturas va a mejorar el pronóstico de daño cerebral. En tanto, al corazón tenemos que los trastornos electrolitos, la acidosis y la hipoxia van a provocar fibrilación ventricular o inclusive un paro cardíaco. En tanto, a la sangre, aquí va a existir una hemólisis con liberación tromboplastina, la cual va a producir trastornos de la coagulación. Y por último, el riñón, el cual se va a producir por una insuficiencia renal aguda secundaria a hiperperfusión. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Machala.